Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros Carolina Fierro, que es analista política y politóloga. Bienvenida como siempre a esta casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos, a los compañeros de la mesa y a los oyentes. Muy bien. Juan Manuel Galán, ex senador de la República, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Un saludo a los compañeros de panel, Alejandro, y a los oyentes, por supuesto. León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación, bienvenido a esta mesa. Juan Carlos, un saludo muy especial para ti, para mis compañeros de mesa, para los oyentes. Y nuestro otro invitado es Fabio Umar, abogado, columnista y analista político. Bienvenido también. Un gran gusto estar aquí con ustedes, por supuesto con los copanelistas y a quienes nos escuchan en todas las latitudes. Un gran gusto. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la encuesta que publicó hoy la revista Semana. Hace un rato estuvimos entrevistando a Sergio Fajardo, que según esa encuesta, cuando a la gente le preguntan por todos los candidatos, por cuál votarían, gana Vicky Dávila con el 12,7% y Sergio Fajardo está con el 11,8%. En el tercer lugar está Juan Manuel Galán, que está aquí sentado con el 7,8%. En esa encuesta, además, a la gente se le pregunta por quién votaría en caso de que hubieran, consultas de la derecha, de la izquierda y del centro. En la derecha gana Vicky Dávila y está seguida por Vargas Lleras, ella con el 36%, él con el 20%. En la izquierda está Gustavo Bolívar con el 29% y Daniel Quintero con el 20%. Y en el centro están Fajardo con el 27%, Claudia López con el 20% y Juan Manuel Galán con el 15%. Bueno, la pregunta que tengo en primer lugar para hacerles es, ¿creen que la cosa está así, que Vicky Dávila tiene realmente mucha fuerza, aunque falta más de un año para las elecciones, y que ahí detrás van cerquitas Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán? ¿Y eso a qué se debe? Y se lo pregunto naturalmente a Juan Manuel Galán, que es protagonista de la encuesta. Doctor Galán. Pues yo debería decir, como en el Congreso me declaro impedido para responder sobre ese tema que me involucra directamente. No, yo lo que diría, Juan Carlos, es que eso es un indicador de que los colombianos en un alto porcentaje están buscando una propuesta nueva, distinta, fresca, una propuesta que responda no solamente a lo que ha ocurrido con este gobierno, que pues ha sido lamentable los resultados de ejecución, la situación de seguridad, el retroceso que ha dado el país en materia de seguridad, en materia de control territorial por parte de la fuerza pública, en materia de ejecución de obras de infraestructura fundamentales que el país necesita, lo que ha pasado con el sistema de salud, que es dramático, las imágenes de los colombianos en las calles haciendo fila desde las 3 de la mañana porque no les entregan los medicamentos, porque hay desabastecimiento, todo lo que tiene que ver con la corrupción y los escándalos de corrupción que han alcanzado en este gobierno unos niveles inusitados. Entonces el reflejo, creo, de la encuesta del estado de ánimo de la gente es buscar algo distinto. Tampoco creo que los colombianos quieran regresar a lo que nos venía gobernando, porque lo que nos venía gobernando antes de Petro fue lo que hizo posible que Petro llegara al poder. Entonces creo que es un momento en donde hay que actuar con mucha responsabilidad con el país, en donde también hay que pensar mucho, Juan Carlos, en el Congreso de la República, en las elecciones del Congreso, en lograr conformar unas listas muy fuertes, unas listas de gente capaz, de gente íntegra, de gente que entienda que el Congreso es importantísimo para la gobernabilidad del próximo gobierno, sea quien sea el que llegue a la presidencia de la República. Eso es mi comentario de carácter general sobre lo que veo y he visto a lo largo de encuestas sucesivas que se han medido. O sea, ¿usted lo que cree es que el país quiere un cambio con respecto a Petro y a Duque? Yo creo que el país quiere superar esa confrontación de extremos. Yo creo que el país quiere una propuesta de seguridad clara, realizable, contundente, firme, que restaure el orden, que restaure la autoridad, pero sobre todo el control territorial que se ha perdido. Hay que ver las cifras de expansión del Clan del Golfo. Estábamos este martes, Juan Carlos, en la Comisión de Garantías Electorales. Hizo una intervención bastante preocupante la defensora del pueblo, Iris Marín. Dijo que en más de 790 municipios del país hay presencia
de grupos armados y hay riesgo real, inminente para las elecciones y el proceso electoral. Y si a eso le sumamos el recorte presupuestal de 600 mil millones de pesos al Consejo Nacional Electoral, los medios con los que cuenta la fuerza pública para responder al desafío de seguridad y a la intromisión de grupos armados ilegales con dinero de rentas criminales como el narcotráfico, con además intervención de países extranjeros como lo que estamos viendo con el ELN en el Catatumbo y la alianza con la Guardia Nacional Venezolana por el control del negocio y unificar el negocio de las rutas de la cocaína hacia Venezuela. Todo ese panorama creo que nos hace pensar que el Congreso debe ser una prioridad y debe ser una prioridad conformar unas listas para la gobernabilidad del próximo gobierno, porque desde el primer año se van a requerir unas reformas y una agenda legislativa muy clara, muy directa, para poder sacar adelante al país. Yo creo que eso es lo que la gente quiere, pero la gente quiere también oportunidades, también quiere política social ejecutada con transparencia, ejecutada en beneficio de la gente que está necesitando ayudas y apoyos. Pues este país no puede seguir con el 40% de la gente comiendo 2 veces al día nomás. Claro. León Valencia, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Juan Manuel Galán? La gente está aburrida de Petro y estaba aburrida de Duque. Pues la última vez que se ganaron 2 fuerzas moderadas, una de derecha y otra de izquierda, compitieron en segunda vuelta fue en 2010, hace 15 años, que por un lado Santos se le atravesó a Andrés Felipe Arias, que era el candidato de Uribe. Entonces Uribe tuvo la única posibilidad de apoyar a Santos y Mocus le ganó la competencia en el seno de las izquierdas a Petro. Entonces quedaron 2 moderados, Santos y Mocus. Después, 2014, 2018, 2022, la polarización fue la que ganó y se enfrentó el uribismo, en este caso a Santos en el 2014, que ya con el apoyo de la izquierda, con la bandera de paz. En el 2018, uribismo versus petrismo. En el 2022, hasta la segunda vuelta, iban el uribismo y el petrismo y se coló un outsider. Eso es lo que tenemos. Los escenarios puede ser eso. Arranca muy bien el centro, creo yo, pero siempre arranca bien y después se hunde porque la polarización gana. Ojalá en esta oportunidad no gane la polarización, pero esos son los escenarios. Un escenario polarizado donde izquierda y uribismo, izquierda y derecha se enfrentan, las más duras, y pasan a la segunda vuelta. Ese es un escenario. El segundo escenario es que la moderación se imponga y que de centro derecha, centro izquierda pasen y protagonicen segunda vuelta. Y el tercer escenario es el salto de un outsider que descontrola todo el tablero político. Y ese es otro escenario. Eso es lo que se ha presentado en estos 20 años. Vamos a ver cómo está esto. Está apenas a comenzar. El PARES hace un seguimiento de esto. En este momento tenemos 25 candidatos o precandidatos. En mayo tendremos 50, cuando ya sí, la contienda pues arranque de verdad. Pero aquí hay una campaña adelantada, digamos, a esto. Ese es lo que vivimos. Y bueno, estos días han sido muy movidos, porque entonces el gobierno tenía que ajustar sus huestes y los que salían para la campaña. Mucha gente está tomando decisiones en los partidos, entonces han saltado como 3 o 4 ya afuera para ir a competir en la política, sea como lista de congreso o sea como candidaturas presidenciales. Estamos arrancando, esto está muy movido y claro, el juego político está fabuloso porque hay una irritación muy grande. Por primera vez un gobierno de izquierdas y eso causó una irritación muy grande, una polarización enorme y estamos viviendo de eso. Vamos a ver cómo se presenta. Lo que hay que decir es que nadie está por fuera de la confrontación política y de llegar a segunda vuelta.
Eso lo digo yo como analista. Hombre, si alguien está en la política, pues tiene que defender más o menos su punto. Pero como analista digo, nadie está por fuera, porque yo conversaba con algunos amigos, no, esto ya, el petrismo, si el señor está gobernando, si tiene el 30% en las encuestas, y uno arranca con un 30%, con toda la capacidad del gobierno, está fuera en la segunda vuelta, es muy difícil. No. Pero pueden sacarlo, sin duda. Claro. No, pues se puede salir. ¿Cómo va? El que se va a salir es él solito. Sí, pero él está en sus números. Nunca Petro, nunca ha tenido más del 35% solo. Siempre Sí, ha estado. no baja el 30. No baja el 30, siempre ha estado ahí. En las candidaturas en Bogotá, en la presidencial, lo que pasa es que luego, y eso es muy fuerte, y al otro lado tampoco hay un liderazgo, un líder que acumule, porque cuando estaba Duque, el señor Petro estaba acumulando allá. Ahora hay una dispersión muy grande del centro y de la derecha, y eso lo favorece. Yo digo no porque sienta que eso deba ser así, sino como analista para decir no está fuera de segunda vuelta nadie. Y el uribismo tiene dos candidatos, tiene dos vicepresidentes, dos expresidentes jugando, tiene un partido político, no ha estado por fuera de ningún protagonismo político en los últimos 25 años. Esos señores están ahí, o sea, no se pueden sacar de segunda vuelta de un día para otro. Esto es un juego político muy interesante, y ahora oyendo la entrevista de Fajardo, siempre yo le digo, porque soy amigo de Fajardo y voté por él en las pasadas elecciones, y le digo, él empieza muy bien y termina mal. Ahora le digo yo, tiene que empezar, aunque empiece mal, termine bien. Y eso es un juego duro. Esta campaña es una campaña larga, y él siempre está liderando encuestas. ¿Y cómo logra construir una estrategia para que no lo saquen en el último tramo, que es donde lo sacan? Claro. Fabio Umar, ¿esto para dónde va? O sea, el país políticamente, ¿para dónde va a la luz de esta encuesta? Creo que hay que diferenciar para dónde va y para dónde queremos que vaya. Creo que son dos preguntas distintas. Primero, aquí falta mucho por recorrer. Además estamos todos muy calientes con lo que está pasando, los episodios del domingo, todo lo del Catatumbo nos tiene como afiebrados a los colombianos. Yo creo que el domingo me dio migraña de la angustia preventiva, ¿no? Una cosa que yo nunca había sentido, de pensar que yo me iba a levantar el lunes en un país más pobre que, digamos, Gabón del Sur en el África. Yo me imaginaba aquí ya el acabose. Entonces, la migraña preventiva me dio pensando un poco en la locura que estamos viviendo, ¿no? En el estado febril que estamos viviendo los colombianos. Y eso hace que naturalmente el ser humano, nosotros los colombianos y en general en la historia, cuando ha habido estados febriles, las guerras, la pandemia, la fiebre española, la gente rápidamente abraza certezas. Y las certezas están en los extremos, porque son las que ofrecen menos dudas. Son más nocivas, pero ofrecen menos dudas. Y a eso hay que temerle, digamos, a eso como ser pensante que uno quiere ser, que uno cree ser, que uno desea ser, a eso hay que temerle. Para allá vamos, pero no es para donde quisiéramos ir. Y yo no es porque Juan Manuel Galán esté aquí, ni mucho menos, pero candidaturas como la de Galán, por ejemplo, candidaturas como la de Fajardo, nombres que de alguna manera llaman al centro de la ecuanimidad, son interesantes de analizar. Son sumamente, porque tiene un liderazgo por delante, Todo esto se desacomoda intensamente con Trump, que muestra que un extremo, además un extremo muy loco, es viable. Y se propone como ganador y humilla a un país, arrodilla a un país mientras está jugando golf, ¿no? Y dice una cantidad de cosas raras y la gente le aplaude. Y entonces ahí tenemos todos que ir muy cautos, los colombianos tenemos que ir muy cautos. No nos ha molestado Petro por ser Petro ni por ser de izquierdas, nos ha molestado por lo que ha hecho y sobre todo por lo que no ha hecho, León. Porque es que Petro llegó con unas promesas que a mí no me gustaban, pero reconozco que eran necesarias algunas de ellas. Y no fue capaz de madrugar a ejecutarlas. Y lo digo literalmente. Ahí está el problema de la izquierda que llegó a gobernar con Petro. ¿Para dónde vamos? No sé. Creo que tenemos que ir a la ecuanimidad, que se encarna en personajes como Juan Manuel Galán, que está aquí, y como otras personas
que tiene un recorrido político interesante. Y con esto quiero decir, Vicky Dávila, a quien no conozco, pues la conozco en su rol de periodista y he estado un par de veces con ella. Representa el fenómeno outsider de Milei, de Trump, que gozan, por ejemplo, una inmensa popularidad en redes, que no es un fenómeno despreciable y no es un activo menor en este momento, pero carecen, por supuesto, de todo el bagaje que se requiere para ser administradores del Estado, que es un trabajo, Sí, ¿no? Pero se Fabio, reunió pero, el equipo pero, económico, ¿no? Es que no, es pero el detalle. A ver, Vicky que sea el Carolina Fierro. outsider, Vicky que sea el outsider, no lo veo, digamos porque Trump es un empresario, Milei es un economista, no por demeritar aquí obviamente el trabajo de nuestros colegas periodistas que están aquí en el estudio, pero no veo a Vicky como el outsider comparado como el outsider que fue Trump en Estados Unidos y como fue Milei en Argentina. No lo veo, no la veo, digo. Riposto de esta manera. Por outsider Pero me ella refiero. no ha hecho política. Exacto, me refiero a una arrancado. persona que no es política. Pero digamos con un background que pueda ser, digo, ok, y me lanzo a la política para ser presidente, digamos no es comparable, pero bueno, mi punto va más a que a mí me gusta que si se dieran las consultas como están divididas en las encuestas, que es hagamos un solo candidato de izquierda, un solo candidato de centro y uno de derecha, claro que le sale más costoso al Estado, pero es mejor para la democracia. Me gustaría que se diera así. Me gustaría que pudiera uno, con lo que tú estás nombrando, incluyendo a David Luna, Por ejemplo. Juan Manuel, hacer este centro, Fajardo, hacer este centro por el lado de la izquierda. Estoy de acuerdo con lo que dice Fabio frente a el tema, no es porque sea de izquierda y que hayamos saltado porque es un gobierno de izquierda, sino es por lo que representa y representó Petro en estos ya 3 años que lleva. Y alguien de derecha que también es súper válido que exista, pero un solo candidato sería muy interesante y muy necesario para este momento en Colombia porque el país va a quedar muy destruido. ¿Muy destruido en qué sentido? En sentido de polarización, en sentido de lo que ha tratado de hacer Petro y él mismo no se ha dejado hacer porque no ha querido o por ineficiente o porque, no sé, y la gente que llegó al gobierno prometiendo este cambio y prometiendo esos nuevos temas, no lo han logrado, no han hecho el gran cambio que nombraron y sí me parecería realmente interesante que se lograra hacer esas encuestas, escoger entre estos 3 escenarios políticos, izquierda, centro y derecha, sería muy importante para poder reconstruir el país de cómo lo van a dejar. Carolina, pero si yo le leo a usted los primeros 5 renglones los primeros 5 en esta encuesta, Sí. mi intención de voto en general, pues son Vicky Dávila, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Claudia López, Miguel Uribe. ¿Usted cree que el próximo presidente o presidenta de la República está ahí en esos 5? ¿O de pronto se cuela otro? Yo creo, digamos, es que ahí está otra vez, es Vicky, Juan Manuel, Vicky, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Claudia López, Miguel Uribe. faltaría un Vargas Lleras, faltaría alguien de la izquierda, o sea, digamos también me parece que enero del 2025 es muy temprano No, es que para está muy hacer, temprano es para hacer muy cabales. temprano para poder como predecir, faltarían de verdad que se lance, Juan Manuel, tengo entendido, no se ha lanzado oficialmente, por ejemplo, entonces falta, ya lo hizo David Luna hace 2 días, pero entonces falta todavía, yo creo que un trimestre, un poquito más hacia mayo, que se decanten las cosas y que salga realmente pues la arena política. Entonces de estos que me estás leyendo, Juan Carlos, no podría decir porque pues no hay unos que ni siquiera se han lanzado. Pero sí sería muy interesante poder poner de acuerdo a estos 3 escenarios, a estos 3 ideologías, si se puede decir, para poder sacar y hacer una contienda muy democrática que le serviría infinitamente al país, porque cuando uno dice, ok, ya, es el centro, se sabe que es el centro, se sabe que son estos candidatos y se vota por eso. Hay que esperar, eso, faltaría un Germán Vargas, por ejemplo, que no ha definido. Entonces no creo que de ahí, no sé, porque María no, José no Pizarro, falta. por ejemplo. De la izquierda. sonado. Doctor, No, Sí. de la derecha también No, falta. porque faltan muchos. estamos cogiendo el símil de una carrera del Tour de Francia. Estamos en la primera etapa de las carreras planas, donde el Así lote es. Es suave. se va conformando el lote, Lotes gigantes, los sí. protagonistas no salen, los velocistas arrancan, ganan una etapa, la otra. Y luego viene la montaña y empieza a desgranarse el lote. Y entonces empieza toda esta cosa que es... Y estas campañas ya tienen 3 vueltas. Una es Las consultas. 4 vueltas además. Son primera vuelta, la parlamentaria,
Las elecciones parlamentarias son un sedazo importante Que para son ver. el mismo día las consultas. Sí, y las por lo general. consultas. Luego viene primera vuelta y luego vamos a segunda vuelta. Y ahí se va seleccionando el lote. Esto arranca. Vamos a tener 50 candidatos. Mire, y como es difícil agruparse, y vienen las consultas que agrupan. Entonces ahí entre las consultas, casi hasta ahora, las consultas son muy importantes, pero fíjese cómo en las pasadas elecciones un señor que no participó en ninguna consulta, que estuvo solo, pasó a segunda vuelta, Rodolfo Hernández. Ahora, cuando hablan del outsider, es que los outsiders se hacen, no solo surgen y van desarrollándose, sino que tienen que comportarse como outsider. Por ejemplo, Vicky es una mujer outsider hasta ahora, saltó del periodismo Como la a la única. política Sí. y tal. La única. Pero puede ser que entonces de aquí a mañana le dé por una coalición política con el presidente Uribe. Hasta ahí llegó outsider. Ahora ahí es una jugadora política entonces los outsiders se hacen en el proceso de la campaña y si son capaces de irse solo. Arrancó y de verdad que ella, además, yo la vi con ese equipo económico libertario, de traerse una gente de Milei para armar su equipo económico, pues se está postulando como outsider. Claro que Se sí. está postulando como outsider. Pero hay mucha gente, entonces vamos a ver qué tanto resiste esa condición. Porque además es que, digamos, por ejemplo, Rodolfo Hernández, ¿cuántas ofertas tuvo para que lo apoyaban otra gente? ¿Y cómo los tuvo que espantar para poderse seguir postulando como outsider? Entonces el punto es complejo. Lo que dicen, mire, era matemáticamente imposible o históricamente imposible que el gobierno de Petro fuera buen gobierno. Una izquierda que nunca había gobernado, no tiene una burocracia. No. Para No, pero poner, no es por ¿cómo va a decir burocracia. eso? no, para poner 7,000 ¿Y no puestos. fue alcalde de Bogotá? Sí, no, Perdóneme, ese claro. señor ¿No fue alcalde de lleva Bogotá? 40, No, lleva pues, 40, fue Fue alcalde de Bogotá. No, alcalde. Lleva 25 años Sí, en haciendo política. política. Sí, pero la izquierda nunca había tenido la presidencia de la República. Era una Yo fuerza creo marginal. que no Y estoy de ganaba. acuerdo con León en eso. Porque nos Saque. han creado como ese imaginario y ese mito de que el primer presidente de izquierda de Colombia, o sea, yo miro un poco la perspectiva histórica del siglo XX y los gobiernos liberales de la República Liberal, de López Pumarejo, de Eduardo Santos, de Alberto Lleras, del mismo Enrique Olaya Herrera, pues fueron Sí, una racha de gobiernos pero, que implantaron El mismo unas Sanfer, reformas. El mismo El Sanfer. primero de López fue un gobierno de izquierda. Pero digamos Sí, en no. sus Expropiación sin ejecutorias. indemnización. Sí. Pero claro, obviamente, estaba una competencia entre liberales y conservadores. Los liberales siempre fueron las fuerzas progresistas. Pues ahora que estamos viendo Netflix, estamos viendo lo que fue la lucha entre liberales y conservadores, y lo que es esa historia es fabulosa en la obra de García Márquez. Pero es otra cosa. La izquierda moderna, digamos, o esa división entre izquierda y derecha moderna, que surgió, digamos, en el siglo XX, en la competencia entre los comunistas y la democracia. Porque esa es la izquierda, digamos, contemporánea, es la lucha entre lo que es el origen de esos proyectos comunistas y los liberales demócratas. Entonces, esa competencia no se había visto en Colombia. Pero fíjese lo curioso, León, que el origen de Petro y del M-19, pues es la NAPO, es la izquierda militarista. Y es la izquierda. Y es el caudillo. No es moderna. Entonces, yo no sé qué Y tan Rojas moderno es. Pinilla, No, el Rojas origen- Pinilla fue conservador para rematar. Tuvo dos orígenes el M-19. La NAPO y las FARC y el Partido Comunista. Los principales líderes del Partido Comunista del M-19 eran todos surgidos de las FARC, Batman, todos eran del Partido Comunista y todos eran de las FARC. Fue una excisión de las FARC. La familia comunista es la familia que ha dominado la izquierda en Colombia. En este gobierno, siendo Petro del M-19, tuvo hasta un momento que tenía cuatro ministros de origen comunista. Entonces, tenemos este gobierno que está haciendo las cosas
a mi modo de ver, manteniendo sus banderas reformistas, metiendo el tema de las reformas. Por primera vez hay alternación política en Colombia real entre izquierda y derecha, y yo creo que es un salto de la democracia colombiana, porque lo que generó las guerras, de las últimas guerras, fue la imposibilidad que tuvo la izquierda de poder llegar a la presidencia de la República. Bueno, pero ya llegaron y llevan casi 3 años. Sí, entonces, Y no han podido hacer nada, ¿no? No han podido. Entonces, no han podido y no es por Y o no- sea, tienen el poder. Sí. Y es el presidente. No tienen el poder presidencial. Y, en democracia, y el burocrático. en democracia y ese es un poder muy importante. claro. Pero en democracia, afortunadamente, Tienen el es Estado. democracia. No, ese no es el Estado. Y no tienen no tienen instituciones, no tienen la entidades, democracia ministerios. tiene esa ventaja, que tiene poderes, que se contraponen, se controlan. La democracia tiene esa ventaja. Y tener el poder presidencial en Colombia es muy importante, porque es un régimen presidencialista. Pero si no tiene el Congreso, ni Pero las lo tuvo, Cortes... León, pero lo tuvo. Y empezó- Perdóneme, la izquierda en Colombia en este gobierno Bueno, empezó pero eso- con un Congreso muy amable con el gobierno. Le pasó reforma tributaria apenas pudo. Lo que pasa es que si el presidente no madruga y no le responde y no llega y empieza con mensajes erráticos, pues la gente también se aburre, León. O sea, perdóneme, lo que hizo el presidente No. hoy o ayer de decir que el país se iba a quebrar por culpa o que había acabado el país, el presidente del Congreso, ¿aún así quiere que le pasen las reformas? Le da una bofetada al presidente del Senado y pretende que le pasen una reforma. Es que no le pasan una ley de estampillas. Oye, ¿tú crees que son las malas maneras lo que impiden una reforma? Sí, señor, Es entre otras. mucha ingenuidad. Pues sí. O, sí, o- sí. o- Sí. o las malas maneras impiden las reformas. Hombre, si la Por sociedad mi es una... experiencia El mal de 3 periodos en el en el Senado, Congreso. puedo decir que las buenas maneras Ayudan. cuentan mucho. Mucho. Ayudan, pero aquí hay dos cosas. Pero Primero, León, también es el planteamiento de las No, reformas, pero- que los pero- colombianos tampoco no. quieren ese tipo de reformas y que hace un Congreso también tiene la voz de quienes lo eligieron, mire, entonces mire, es que no queremos esas reformas. Yo conozco políticos, ni siquiera quiero nombrarlos, de las más malas maneras, y les pasaban todo porque tenían, primero, acuerdos ideológicos importantes del manejo de la cosa pública, y segundo, mermelada. Más malas maneras que mi amigo Germán Vargalleras, más malas maneras, ¿quieres más malas maneras? Y le pasaba todo porque, claro, había identidad en el manejo de la cosa pública, había identidad y había mermelada. Aquí lo que hubo en todo este periodo y lo que va a haber en los próximos 20 años o 15 o 20 años es que va a haber una controversia alrededor del manejo de la cosa pública, del proyecto económico, del proyecto social. Por fin llegó una contradicción real en la sociedad colombiana. Es que antes era fácil, pues eso se resolvía con mermelada porque había un acuerdo básico. La única diferencia entre las... Pero más mermelada la que ha usado sí, Petro en el Congreso por eso, con los cupos eso indicativos. se mostró que no basta, que ya no basta la mermelada. ¿Por qué? Porque hay contradicciones fundamentales. La gente no quiere, por ejemplo, la reforma a la salud. Claro. No la quiere. La gente, más allá del Congreso, la gente no quiere la reforma a la salud. Entonces también el presidente tiene que leer eso. La gente, no hablemos a nombre de la gente, que ¿Cuándo? el señor Petro ganó con 11 millones de votos proponiendo la reforma a la salud tal como la ha luchado, la reforma laboral, la agraria. No, el señor lo definió muy bien, El señor Felipe López en una columna: el señor Petro es un lobo con piel de lobo, no es un lobo con piel de oveja. El señor Petro propuso todo lo que ha luchado en el Congreso desde la campaña. Eso no engañó a nadie. De acuerdo. Claro, y ganó, pone 11 millones de votos. Lo que pasa es que el grueso del Congreso no está con esas reformas. Entonces es ¿Por qué víctima. ¿Por qué le va? No, víctima no. Entonces, pobrecito, no ha podido. pobrecito. Gobierno. No, ni se queja él. Además, Oye. el señor no, no se queja, porque el señor Claro. es un combatiente que pelea sus reformas y sus cosas. Yo, que no soy ni amigo de él, ni voté por él en primera vuelta, digo, Ya. ese señor está ahí con su proyecto de reformas, y las contradicciones son de fondo. La reforma laboral, la reforma pensional, la reforma agraria. ¿Por qué no ha habido reforma Oiga. agraria aquí en 50 años, en 100 años? Pues porque No hay sé, contradicciones. Pero- Claro.
Pero hubo una época en que el Lincora funcionó bastante, en la época de Carlos Lleras Restrepo, por eso decía el doctor Galán que también hubo unos... También derrotaron a Carlos Lleras, el más grande reformista, uno de los más grandes reformistas, lo derrotaron con el pacto de Chicoral entre Pastrana y los terratenientes. Entonces, ese era un... pero el Incora, le duraron bastantes tierras. Le duró 4 años y tuvo que hacer le duró 4 años su lucha por la reforma a Carlos Lleras y tuvo que hacer una asociación nacional de campesinos para apoyar su reforma. Tuvo que promover invasiones en todo el país. Y luego cuando llegó Pastrana, acabó con todo. Bueno, tengo que ir a la pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 3 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Carolina Fierro y Juan Manuel Galán y también con León Valencia y con Fabio Omar. Bueno, hay una cuestión de las últimas horas que ha dominado la agenda política colombiana y la agenda internacional y tiene que ver con lo que pasó el domingo. El gobierno de Estados Unidos envió algunas aeronaves con colombianos deportados de ese país. El presidente Gustavo Petro en un tuit después de las 3 de la mañana, 3 de la madrugada del domingo, dijo que había dado la orden de que esos aviones no pudieran aterrizar en Colombia mientras no les dieran un trato digno a quienes venían ahí dentro. El presidente Donald Trump, pocas horas después, amenazó en un tono imperial, amenazó con sanciones para Colombia, sanciones de aumento de aranceles al 25%, incluso al 50%, retiro de visas para la gente del gobierno, para sus familias, para quienes los apoyan, y además amenazó con algunas sanciones bancarias. Hay gente que no tiene en cuenta mucho de esto, pero las sanciones bancarias, y eso está todo basado en una ley de los años 70 en Estados Unidos que permite declarar a ciertos países como amenazas contra la seguridad nacional. Esa es de la que estaba echando mano Trump. Esas sanciones al sistema bancario pues habrían significado, como han hecho en Rusia, en los Estados Unidos, que los bancos salen del sistema SWIFT de manera que nadie puede hacer una transferencia bancaria, nadie habría podido sacar dinero con una tarjeta de débito, usar una tarjeta de crédito en cierto lugar, y eso pues habría significado una catástrofe en Colombia económica, y aquí no vamos a hablar de lo que habría pasado en el sector de las flores ni del café y demás. Pero la pregunta a la que voy es esta: Trump ha dicho que quienes venían en esos aviones eran delincuentes, lo cual es mentira, en eso miente Trump, porque la mayor parte de la gente que viene ahí no son delincuentes, eran personas que iban a buscarse la vida a los Estados Unidos. Pero el presidente Petro ha continuado refiriéndose a Trump, diciendo que él se siente un ario, Trump, como en los años 30 los nazis y demás. La pregunta es, ¿les parece que aquí Petro ha manejado bien esto después de que Estados Unidos echara para atrás las sanciones, aunque están escritas ahí, pero las puede firmar en cualquier momento a Trump? ¿Y les parece, sobre todo, y con esto termino, y perdón por la extensión, que Petro lo está haciendo bien cuando hace pocos minutos ya anunció Trump que el sábado, pasado mañana, les va a subir los aranceles al Canadá y a México? ¿O ustedes creen que Petro lo está haciendo muy bien? Fabio Umar. Bueno, hay que acostumbrarnos a que este es el nuevo estilo del imperio, ¿no? Estados Unidos es el imperio, por lo menos es nuestro imperio de este lado del mundo. Es el país con que Colombia ha sido obsecuente, obediente, más de lo que me parece que uno debería ser. En los últimos 50 años, qué sé yo, nos ha impuesto la famosa guerra contra las drogas, que lo único que ha dejado es muerte y desolación. Y ese es el nuevo tono que vamos a tener que lidiar por lo menos 4 años, puede que más. Si a los gringos les queda gustando este tono, pues nombrarán o postularán y elegirán a otro tipo de este estilo. ¿Fue bien manejado todo lo que pasó? No. Empezando porque la provocación de este asunto me parece a mí que los colombianos necesitamos unas explicaciones que no nos han dado. Y es que hace el presidente a las 3:40 de la mañana con un Twitter dando órdenes administrativas que pueden afectar las relaciones bilaterales cuando además su embajador en ese país está dormido, como lo reconoció. Y además todo parece que se resolvió con el presidente ausente, como también lo reconocieron el canciller y el embajador, que el presidente no estuvo físicamente presente en esas reuniones. Ahí hay unas dudas, digamos, hay unas sombras que el país necesitaría aclarar. Pero bueno, también ese es el estilo de Petro. También tenemos que estar acostumbrados. No nos gusta, pero nos tocó acostumbrarnos. ¿Salió más o menos bien manejada la cosa? Sí.
salió más o menos bien manejada. Colombia tuvo que bajar la cabeza. Los petristas dirán que no, que es que el que la bajó fue Trump. Bueno, yo no creo en eso. Trump pues no va a bajar la cabeza, no la bajó ante potencias nucleares, pues mucho menos lo va a hacer ante Colombia. No sufrimos las consecuencias tan severas. Creo que entramos en una especie de lista de matrícula condicional. Yo en el colegio tuve matrícula condicional por indisciplina todo el tiempo, entonces sé qué es eso. Y es que uno no puede hacer mucho ruido, no puede revirar muy duro, porque si alguna cosa, pues los gringos ya nos tienen en la mira y allá Bernie Moreno pues quiere sanciones más duras y tenemos un mal ambiente en este momento. Me preocupa mucho que un ataque de Petro reviva este tipo de situaciones muy complicadas que podemos volver a vivir. Digamos, de haberse fraguado esas sanciones que el presidente Trump proponía para Colombia, Colombia se hubiera quebrado en 15 o 20 días. O sea, Colombia sería hoy en día un país de pobreza africana. El solo hecho de la imposibilidad de hacer transacciones financieras nos hubiera puesto a nosotros al nivel de hace 200 años. Es una cosa que yo no me quiero imaginar. Entonces, pues nos toca ir con precaución porque tenemos un matón nuevo en el barrio que es capaz de hacer cosas muy locas. Eso que acaba de hacer con Canadá y con México, que son sus vecinos por arriba y por abajo, de la nada, ¿no? Porque es que un trato desigual y desequilibrado y desleal de hace no sé cuántos años y se los aplica un 25%, pues es una cosa muy desquiciada. Los va a afectar incluso a los mismos americanos. Es decir, los gringos comen comida traída de México en grandes porciones y en grandes cantidades. Eso les puede disparar la inflación, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo le damos manejo a un tipo tan impredecible, tan irascible como es Trump. Esto salió moderadamente bien, creo yo. Juan Carlos, una cosa con la que no estoy de acuerdo con Fabio, y es que nos tocó acostumbrarnos. Y nos tocó acostumbrarnos a que Petro es así y maneja su cuenta en X así. No, yo no me acostumbro y no estoy de acuerdo y no me siento tranquila con el manejo que le da el presidente a una herramienta de comunicación, a una herramienta de las nuevas de redes, y que logra cambiar una historia casi de más de 25 años en las relaciones de Colombia y Estados Unidos. La logra cambiar por unas frases, por los caracteres que no me acuerdo qué tan largo puede ser, porque Petro maneja Twitter como un juguete. Entonces él coge el juguete y si está melancólico, entonces pone temas melancólicos, si está con memes, entonces pone memes, si apareció a las 3 de la mañana y le dio por hablar de los migrantes, entonces nos mete en semejantes problemas porque él está en ese tema. Entonces él no es ni senador, ni columnista, ni analista, él es el presidente de la República. Y lo que pasó el domingo es de una gravedad inmensa. Entonces no me quiero acostumbrar a que entonces sí, dentro de 8 días o dentro de 6 meses, otra vez le da por X o Y. Pero no hay tweet. que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. No sé, o sea, tal vez sí, porque ya tuvimos un súper campanazo. Si lo quiere, es más, podría dejarlo y cambiarse de red para que no sea, pero es que él no puede tener esto como juguete. Y si quiere retuitear a Laura en América, ¿cuál fue? No, el programa de Caso Cerrado. Y si está triste porque la hija no, esto no es un juguete y él no es cualquier persona, como todos los podemos hacer y podemos poner lo que quieras, pero él es el presidente de la República, y a raíz de ese juego, tal vez que él después leyendo ese tweet, ese mensaje larguísimo, gigantesco, que habló del coronel Aureliano Buendía y que habló son tantos temas que uno dice, a ver, como decía León, es el primer presidente de izquierda, si lo quiere hacer, está en un país que no es fácil, no es Nueva Zelanda, como estábamos comentando ahorita en el corte, donde digamos no pasa nada. Pasan muchas cosas, hay que gobernar, tiene que cerrar su periodo y no puede estar pensando en que esto es mi juguete y el día que amanecí o que estoy aburrido o que quiero hacer chistes o que quiero pelear con el imperio, lo haga a través de eso. Eso sí, no me voy a acostumbrar, y creo que como con este campanazo que tuvimos, tanto medios de comunicación, empresarios, políticos, académicos, nos dimos cuenta que esto es en serio y muy en serio. Bueno. Juan Manuel Galán, ¿qué opina del asunto? ¿Está el presidente Petro manejando esto bien después de la crisis del fin de semana o no? Pues yo creo que la crisis no se ha superado, y los colombianos, por ejemplo, que están viajando en este momento en Estados Unidos, que los someten a controles adicionales, diríamos excesivos,
Prácticamente el protocolo de los colombianos esta semana en su recepción en Estados Unidos, en la aduana, en la inmigración, ha sido como reciben a los haitianos y a los cubanos. Entonces esos efectos siguen latentes. Viene la desertificación, que es un escenario muy probable en el gobierno Trump. Esa es otra. Ahí vamos a perder una ayuda muy, muy importante. Lo estamos viendo en el activo militar y policial fundamental para recuperar el territorio y que la fuerza pública haga presencia con operativos en las zonas en donde el país está incendiado, que prácticamente está en todas partes, es decir, el Catatumbo, el Guaviare, en donde están llevando los muertos por volquetadas a San José. Lo sé porque he hablado con el alcalde, que es del nuevo liberalismo, Willy Rodríguez, y me dice que la morgue está colapsada y el gobierno absolutamente indiferente, desaparecido. Así está Bolívar, así está el oriente antioqueño, el Chocó, por la minería criminal, y así está el Cauca, que pues viene desde hace mucho tiempo también en esa dinámica. Yo creo que lo que hizo Petro es estrategia. Eso no fue que estaba trasnochado y le dio por tuitear. Él en este momento no tiene una bandera electoral. ¿Cuál es la bandera electoral? ¿Qué va a mostrar el gobierno como bandera electoral para las próximas elecciones? ¿Qué mejor manera de tener esa bandera que la pelea con Trump, que pelear hacia arriba y que avivar ese nacionalismo o esa división que él pretende imponernos a los colombianos entre los que consideramos que tenemos que tener una buena relación con Estados Unidos porque de eso dependemos económicamente, financieramente? Aquí se dijo dividirnos y ponernos en una situación en como si estuviéramos en contra de que los migrantes tengan un trato digno, que tengan un trato respetando los derechos humanos, que yo creo que ningún colombiano está de acuerdo que aunque los migrantes colombianos los traten abusivamente, les violen sus derechos humanos. Pero por el lado de Trump, me parece que también parece que siguiera en campaña Trump. Parece que la campaña la hubiera prolongado hasta lo que llaman allá las elecciones de medio término, en donde esa mayoría congresional que él tenía, pues ha disminuido por los nombramientos en su gabinete de algunos miembros de su bancada, y eso le disminuye la diferencia que tenía tanto en la Cámara como en el Senado, y las audiencias para ratificar a los funcionarios, como el hijo de Robert Kennedy, secretario de Salud, en donde pues los parlamentarios han sido muy fuertes, incluidos los republicanos, pues parece que Trump estuviera como con ese tipo de medidas y de salidas, prolongando esa campaña y afianzando su base, que es un error hacia afuera, porque muchos países de América Latina, pues los va a terminar llevando a los brazos de China, que seguramente China sí les va a comprar los productos, necesita comida, entonces, no, pero si Estados Unidos está en China, no, que China está mandando mucho fentanilo, bueno, y que sí, está entrando por México, entonces que también... Si la idea de Trump es entrar en una confrontación con China, pues no puede tirar a sus aliados a China para que pues tengan cómo vender sus productos con esos aranceles que quieren imponer. China sí es enemigo digno de Estados Unidos. Bueno. No, pues esta semana le mostró los dientes. Sí, con un programa. Y lo que se decía también acá es muy cierto. Trump se eligió también con el discurso de la inflación, de que él sí iba a reducir el costo del mercado, que la gente estaba pagando altísimo, pero con estas medidas de deportar migrantes, de desencadenar una guerra de tarifas con México, nada menos, con Canadá, que son sus aliados más cercanos de Norteamérica, sus vecinos, que los une la historia, bueno, todo lo que conocemos, pues eso lo que va a hacer es una presión de inflación tremenda, pues ya la Reserva Federal creo que mantuvo las tasas, no hubo reducción de tasas de interés, y van a venir unos ataques muy fuertes allá contra la Reserva Federal. Conclusión, creo que esto es apenas el comienzo. Esta va a ser la campaña electoral, la bandera, la causa electoral de la campaña del petrismo. Va a ser ese enfrentamiento con Trump. Por fortuna se canceló la asamblea de la CELAC, en donde se esperaba pues que Petro otra vez hiciera una diatriba de quién sabe cuántas horas en contra de Trump y acrecentando esta disputa, pero creo que sus asesores más cercanos, que entiendo son Iván Cepeda, Ramón González Chacín
y los cubanos, pues deben estar un poco detrás de toda esta estrategia, que no fue un caso fortuito, que de pronto el presidente estaba no sé cómo y cogió el Twitter y puso un Twitter. Esta Pero es la entonces- estrategia de campaña. Pero nos va a salir muy caro. Entonces nos va a salir muy caro si esta es estrategia y esto fue el inicio, no me imagino respondiéndole Trump. A ver, Y a este el nivel. balance de este primer episodio, ahora después del ascenso de Trump y de lo que hizo Petro, es un poco triste para el país. Pongamos, como ustedes dicen, se equivocó Petro. Bien. Pero lo que mostró la dirigencia de este país, la dirigencia tradicional de este país, es muy triste. Porque todos terminaron justificando las cosas de Trump con esto, con este error de Petro o esta cagada de Petro. ¿Cómo así? El que empezó esta cosa es que antes de esta discusión ya el señor Trump había congelado la ayuda a Colombia. No, a todo el mundo. Sí. Solamente No, por eso. Israel y Pero no. y Ah, bueno, ve sí, que- a todo el mundo. ve qué bien. No era solamente Ve que- no, eso es me que no lo gusta, podemos personalizar. Eso me gusta, eso no me lo podemos gusta. personalizar. Ah, eso- Empecemos por ahí, eso- era todo el planeta. Empecemos Sí, por ahí. hablemos, sí. Pero es que todo el planeta, Sí, eso está- sí, todo el planeta. todo el planeta, no, el señor Trump, Estados Unidos, los ciudadanos de Estados Unidos no demandan cocaína de todo el planeta, la demandan de acá. Y esa ayuda es fundamentalmente porque un problema creado en Estados Unidos por los consumidores de cocaína de Estados Unidos, por la manera como las autoridades de Estados Unidos no son capaces de controlar la venta en las calles, ni el tráfico de drogas. Nosotros recibimos una ayuda para controlar ese fenómeno que afecta a la democracia, la vida y todo eso. Y resulta que aquí, señora Carolina, usted piensa que es igual a todo el mundo. No, Colombia yo no solo es estoy igual. aclarando que es que No, para los no, por oyentes eso. hay que aclarar. Pero esa- No es que Trump esa- haya esa- congelado a esa es la- Colombia. esa es la- Esa- esa es la- USA a esa es todo la el mundo. aclaración, Sí, Carolina, presidente Petro está justificatoria. manejando. Esa es la manera como... Aclarando, No, aclarando, aclarando justificando. facts, sí. Aclarando es No, justificando. estoy aclarando. Claro, León, es una la pregunta aclaratoria que le hago yo, León, justificatoria. es sí, pero León, la pregunta que estoy haciendo, porque además nos quedan 3 minutos, es si el presidente Petro ha estado manejando esto bien después de la crisis. Yo entiendo todo el debate sobre Estados Unidos y el consumo, y evidentemente tiene una gran responsabilidad ese país, pero ¿usted piensa que el presidente Petro lo está manejando bien? Porque, como dicen algunos, es como buscarle pelea a uno al grande. No. Uno se mete, Bueno, le pegan. ¿quién Entonces, puede? sí. No, yo le digo, le retorno la pregunta. ¿Quién en el mundo está manejando las cosas bien con Trump? Es que es un señor. ¿Quién? Muy difícil, es muy difícil. Ah, bueno. Pero la solución Parece no que es los- poner la ideología por encima Parece del que los interés nacional parece, del país. parece que los Si me únicos que pregunta están a mí, yo le manejando contesto. los únicos que están manejando la relación bien con Trump son los chinos, al único que no ha amenazado realmente impuesto alguna, incluso le bajó la idea cuando tenían a TikTok en la mira, lo prolongó la posibilidad, la discusión sobre TikTok, porque es que claro, es que el bufón siempre amenaza con el poder a los débiles, y los débiles supuestamente, en este caso colombiano, dicen, los débiles nos debemos entonces tener siempre una actitud apacible de oveja, porque no tenemos el poder, y los otros, los únicos Entonces que lo ha tienen... manejado bien. Ah. Según usted, lo ha manejado Pues claro bien. que no, es que es imposible manejarlo bien desde la debilidad. Es que la debilidad es Estamos de acuerdo. De acuerdo. desde la debilidad cómo maneja La uno mejor bien. solución es no, pero la mejor solución, mire, que No, decía pues, que claro. Whitaker, ex embajador de Estados Unidos, lo dijo él con esta expresión, que el error del presidente de la República fue haber dado papaya. pero pongamos, Era mejor como pero pongamos, quedarse callado ahí a ver para que no le miren a Claro, uno. quedarse callado. Pero entonces, digamos esta cosa frente al manejo del gobierno. Entonces el señor Petro sale y hace esto. Al otro día el señor Petro dice, bueno, ya, la cagué, señores, resuelvan esto. ¿Quién lo resolvió? Su gobierno resolvió el problema. Fue su gobierno el que Uribe, negoció. ¿no? El expresidente Uribe se metió ahí, según dice el New York Ese es un Times, cuento, ¿cierto? ese es un cuento más reforzado. Mira, ese es un cuentazo. Ese es un cuentazo y usted lo sabe. Una pregunta que podríamos hacer, doctora Juan Laura Carlos. Sarabia dice que ella llamó al presidente Uribe y le pidió Eso que dice Laura llamara a Sarabia, Washington. sí, Pues eso dice ella. Una pregunta, Juan Carlos, que Laura valdría la Sarabia pena dice- hacer. Yo sé que no está entre los temas, pero ¿dónde está el ministro de Defensa? ¿Quién es el ministro de Defensa?
¿Qué hace? Abrazado con padrino. Buena Bueno, pregunta, eso. Y buena lo otro, pregunta. que es una pregunta que le tengo a Juan Carlos, es, usted me corregirá, pero yo entiendo que en los últimos meses hubo más de 120 vuelos, con los protocolos Sí. acordados de tratamiento, de transporte a los migrantes. Entonces, este vuelo 2 vuelos. venía Enviado con los por Biden. mismos, los 2 vuelos venían con los mismos protocolos que venía aplicando Biden. Ahí no hubo absolutamente nada nuevo. Pero además el gobierno Petro absolutamente callado, como si nada estuviera pasando en el Catatumbo, en esa alianza entre la Guardia Nacional Venezolana y el ELN y el señor Cabello allá mandando en el Catatumbo, y el gobierno silencioso, y no sabemos dónde está el ministro de Defensa, no dice nada el presidente, una actitud de doble rasero total frente a Estados Unidos y frente a Venezuela. Bueno, óiganme, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, así que los espero a ustedes en otro programa. Muchísimas gracias, Carolina Fierro, por haber estado aquí, Juan Manuel Galán, León Valencia, Fabio Omar, y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.